Errores del Nuevo Testamento. Me gusta, veamos qué tiene para nosotros Armando. Marcos 2, 25 y 26. Y Jesús les dijo: ¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? El problema en Marcos 2, 25 y 26 radica en que Jesús menciona que David entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, pero en el relato de 1 de Samuel 21 del 1 al 6, el sumo sacerdote que ayudó a David fue Ahimelech, el padre de Abiatar. El redactor de este fragmento de Marcos evidentemente se equivocó. Evidentemente se equivocó, dice. Veamos. Abiatar, como bien señala Armando, es el nombre del padre de Ahimelech, según 2 de Samuel 8:17 y 1 de Crónicas 24:6. Ahora bien, sin duda alguna, el sumo sacerdote en ese tiempo era Ahimelech, no Abiatar. Entonces, ¿por qué Jesús dice que era Abiatar? Sencillo, debido a su jerarquía y según su linaje sacerdotal, a Abiatar se le consideraba sumo sacerdote junto a su hijo Ahimelech, quien ocupaba el cargo oficial. No es como que solo uno podía ser llamado sumo sacerdote y como era Ahimelech, entonces el autor del Evangelio de Marcos se equivocó al decir que Abiatar lo era. No, así no funciona. Y esto no lo estamos inventando nosotros de forma arbitraria para querer justificar las supuestas contradicciones de la Biblia, no. Tenemos ejemplo de este tipo de casos que nos permiten inferir de manera racional esta explicación. En Juan 18:13, después de que arrestaron a Jesús, el texto dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Es decir, el sumo sacerdote era Caifás. Hasta ahí estamos bien. Lo más interesante viene a continuación en los versos del 19 al 24. El verso 19 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Quién es ese sumo sacerdote del que se habla? Bueno, habíamos dicho que el sumo sacerdote era Caifás, ¿no? En el verso 22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Reiteró la pregunta una vez más: ¿quién es ese sumo sacerdote del que se habla en los versos 19 y 22? Bueno, el verso 13 dice que el sumo sacerdote era Caifás, así que debe ser Caifás. Pero sigamos leyendo el verso 24 y veamos lo que dice, abro cita: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí vemos que una vez más se reafirma el hecho de que Caifás era el sumo sacerdote, pero a pesar de esto, ese sumo sacerdote que estaba con Jesús no era Caifás, era Anás. Es decir, en los versos 19 y 22 se le está llamando sumo sacerdote a alguien que no poseía el cargo oficial de sumo sacerdote. O sea, no solo se llamaba sumo sacerdote al sumo sacerdote Caifás, sino que también llamaban así a Anás, el suegro de Caifás, muy probablemente por su jerarquía y posición de autoridad. Por lo tanto, es completamente válido y esperable que Jesús haya dicho que Abiatar, el padre de Ahimelech, era el sumo sacerdote cuando el que poseía el título oficial era Ahimelech. No hay error alguno, amigo. Algo gracioso es que en Marcos se lee que Jesús dice: ¿no habéis leído? Parece que el que no leyó fue otro. Sí, tú, que evidentemente no leíste el Evangelio de Juan, donde aparece este ejemplo de Anás y Caifás que refuta por completo esta objeción absurda que presentas. Saludos.